nos hace suponer que ya venía siendo sistemático, sí, y es una organización que ya yo creo que tiene años, y yo todavía dudaría en cuanto a que forzosamente fuera Alberto Villarreal o él como líder de la bancada del PAN el inventor o el cerebro de todo esto, porque me parece que los grupos de diputados ahí mismo responden a varios liderazgos o a varios mandos, ¿verdad?, de otros personajes, y en los casos de Guanajuato me da la impresión que podría ser otro líder de esos diputados o a quien le deben esa diputación el que pudiera estar manipulando. Ustedes recuerdan la personalidad de la señora Rubí Laura como presidenta municipal, era una gente muy manipulable, era muy sumisa, pues muy al poder superior, en este caso a un gobernador, y me da la impresión que ella podría haber estado sugerida también por otro liderazgo que lo obligaba. Veo muchas componentes. Yo sí creo que Luis Alberto Villarreal tiene un gran margen de maniobra en el Congreso porque tiene el respaldo absoluto de Gustavo Madero. Gustavo Madero, que en la Cámara de Senadores desplazó a Cordero para poner a Preciado, que ahora se dedica a organizar fiestas en el Senado de la República, y que eso no le pasó en la Cámara de Diputados. Ahí pudo poner desde antes haciendo en Guanajuato, ahí en el bar El Incendio. Pero bueno, se ha dicho, Paulino, incluso, que parte de este dinero podría ser el que vaya a pagar la campaña de Madero por la reelección en el PAN, porque hay que recordar que ahora es una campaña abierta a toda la militancia, o sea, van a tener que recorrer el país como candidatos abiertos y hacer reuniones y mítines, y eso cuesta dinero, ¿no? Sí, es un fondo muy fuerte. Pero de una u otra manera, a mí sea me parece, quien sea, quien esté atrás. La corrupción ahí está, y la omisión en la investigación también ahí está, ¿no? Y eso es muy grave, porque, bueno, pues hasta dónde de veras queremos eliminar la corrupción, no solo la que está generando el crimen organizado, sino la corrupción propiamente dicha. Un sistema minado por la corrupción es susceptible de ser penetrado. Que tienen conocimiento tanto los regidores y síndicos actuales, la administración actual, y si no denuncian estarán incurriendo en encubrimiento. La Procuraduría espera que denuncie y que no puede actuar de oficio. Yo creo que también hasta la Procuraduría puede actuar. Hay una gran omisión desde el gobierno federal y desde el Poder Legislativo de no ordenar una investigación sobre estos hechos, de dejarlo pasar. Son recursos federales. Y yo creo, lo decía Arnoldo, yo creo que el mecanismo de investigar ni siquiera es tan complejo, ¿eh? O sea, tú establecías una ruta que a mí me parece muy clara de cómo se podría investigar. Al final de cuentas son números, pero al final de cuentas no hay voluntad. Y cuando un Estado no tiene tenemos voluntad, una nueva ley de contabilidad gubernamental que se hizo precisamente para poner sobre la mesa estos traslapes que le permitieron a Oliva hacer el Parque Bicentenario y comprar los terrenos de la refinería. O sea, el presupuesto de Guanajuato aumentó este año notablemente, es un incremento notable, pero no es un incremento real, simplemente se puso en la contabilidad dinero federal que llegaba al Estado y que antes aparecía en la partida del gobierno federal y no en la del Estado, ¿no? Entonces, esos mecanismos que se hicieron para transparentar el gasto, pues deberían ser aplicados en este caso, no le veo complicación. No si se quisiera, lo que no hay es voluntad, ¿no? Exactamente, yo creo que el gran problema es voluntad, y sin ella, bueno, pues no se avanzará. Y sin oposición también, porque efectivamente, como tú lo dijiste al principio del programa, era que los 11 diputados del PRI, los diputados del Partido Verde Ecologista, no sé si hay otros diputados que aparentan ser oposición o en realidad son afines al grupo mayoritario, era que ya estuvieran desde hace 15 días invocando... Hay todo un cruce de complicidades y de pactos pragmáticos entre las fuerzas políticas en este momento en México que es digno de otra mesa y de analizar. Bueno. Porque es muy vasto, pero nada más, no se pierdan mi artículo de mañana, que va a tratar un poco sobre el tema, porque sustento la tesis de que en el origen de la demanda que le presentó aquí el PRI a Juan Manuel Oliva está detrás Gustavo Madero, a través de sus alianzas en este momento. A mí no me dijo Gustavo Madero. No me encargó. A mí no me la encargó Gustavo Madero. Le encargaron los priistas. Sí. Por una sencilla razón. Oliva se ha convertido en una especie de fiel de la balanza en la elección panista, porque si se suma al frente opositor de Josefina y de Cordero, que se está configurando, todavía no se configura, les va a dar mucho cuerpo. Unos tienen el nombre, las relaciones a nivel popular, y el otro tiene el control de la gente. Claro. Tiene presencia en varios estados de la República. Pero si Oliva decide ir, ni siquiera tiene que apoyar a Madero,
con mantenerse en la contienda como tercero en discordia, se archiva la averiguación, le da el triunfo a Madero y será compensado, ¿no? Pero para compensarlo de que lo haga, jurídica de lo que habrá que tener esa espada de Damocles, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a pasar al segundo tema, si les parece. Adelante. Zona Franca lo trató en estos días, ya varios medios de comunicación han estado al pendiente y se ha generado el debate público que debería surgir y ser muy natural en estos casos. Esta batalla por los parques industriales de León, donde hay 3 en ciernes, uno de ellos que parece apadrinado por el gobierno del estado en Santana del Conde, otro que parece apadrinado por la presidencia municipal en Las Joyas, en la otra colonia que se llama Jacinto López, muy cerca de Las Joyas, un tercero en el sur, que probablemente enfrente la misma complejidad que enfrentó en el pasado el desarrollo de esa zona allá en esos terrenos agrícolas del sur. Por lo de la UNAM. ¿Verdad? Pero, bueno, me llama la atención una cosa, el ayuntamiento se reunió en enero, a mediados de mes, el 15 de enero, y aprobó un convenio con los inversionistas del Parque Las Joyas, que son básicamente el empresario inmobiliario Oscar Flores, que aporta un terreno, y el empresario desarrollador de parques industriales Ricardo Betancourt, originario de Chihuahua, con vasta presencia en Guanajuato y mucha experiencia, Parquero, que aportaría, parquero, así es, que aportaría pues su expertise como desarrollador. El tema es que el convenio no se conoció porque la presidencia municipal o el ayuntamiento hubiera decidido hacerlo público, se conoció por una filtración a escondidas. Incluso me llama la atención que en la orden del día no viene incluido como un punto, vienen asuntos generales, de tal manera que ahí no sabes que hay asuntos generales, claro. Es una caja negra, ¿no? Bueno, el convenio establece una serie de compromisos del municipio para otorgarle a este parque pues todo lo que le va a dar cuerpo, ¿no? La infraestructura vial, el agua, el drenaje, la luz eléctrica, el gas, un puente sobre la autopista Aguascalientes y una calle de alrededor de 4 kilómetros, 5 kilómetros hacia Las Joyas, ¿no? Que no están cuantificados, pero el municipio firma que va a aportar eso y en 15 meses debe estar listo para que los 2 empresarios cumplan su parte en el trato, que es hacer el parque y a un futuro, quién sabe cuándo, generar 18,000 empleos. Que esa es una promesa que pues nadie les podrá exigir en su momento, si ocurre que bueno y si no, pues también. El tema al que yo voy es el siguiente: ¿puede el municipio comprometerse con algo que no está cuantificado, que puede costar $1 o $1,000,000 de pesos, sin especificar? ¿Tú harías eso como particular o tú lo harías o yo lo haría? Firmar algo que no sabes cuánto te va a costar. Evidentemente no, yo creo que es en primer lugar. Sí. En segundo lugar, se manejó, y esto embona directamente con lo que hablábamos hace un momento, que el municipio no iba a gastar $1, aquí nos lo dijo Beatriz Manrique ayer, el municipio no va a gastar $1, todo este dinero lo va a conseguir, lo que cueste lo va a conseguir la alcaldesa por sus buenas relaciones en México, con la Secretaría de Hacienda, con Luis Videgaray. Que me da otro tema, también es dinero público. Si ese dinero, es como si me dijeras, Oliva consiguió el dinero de la Expo Bicentenario y se lo puede gastar como quiera porque se lo dio el presidente, ¿no? Bueno, pues no, tiene que obedecer a unas reglas, ¿no? Y también tiene que obedecer a un proyecto ejecutivo, etcétera, ¿no? Y finalmente, ya dejo el tema sobre la mesa, estos terrenos colindan con otros que son propiedad del mismo aportador de terrenos para el parque, que indudablemente va a verse beneficiado por la plusvalía, que debería ser cuantificada para que revirtiera también, no todo a costo del municipio, sino algo a costa del mismo, que va a recibir ahí un ingreso sustancial en el incremento del valor de sus terrenos, ¿no? Pero hasta ahí dejo el tema para que ustedes me den su opinión. Bueno, yo traté de conocer el contrato porque está publicado en Zona Franca. Está en Zona Franca, anunciado ahí, pero no vi cómo bajarlo y no lo estudié, pero en el shot donde está la hoja del contrato inicial, sí vi las cláusulas en donde impresiona ver la retahíla de obligaciones del municipio, de la vialidad, de suministrar todos los ductos de agua, electricidad, en fin, se ven una serie de incisos de obligación del municipio. Ahí sí me impresionó porque dije, bueno, ¿en dónde está esto? ¿Por qué no le saldrá más barato al municipio comprar las 250 hectáreas, crear toda esa infraestructura y luego el mismo municipio comercializar la notificación? Como ocurrió en el puerto interior. Eso sería, me parece, lo más sano, pero no hacer una inversión tan grande hacia un terreno de 250 hectáreas que en realidad va a ser beneficio a mucho más terreno que hay ahí, como tú lo señalas.
Esas dos cosas son las que a mí me brincan en cuanto al contrato. En cuanto al gasto, ¿no? Queda incierto, no incierto. Sí se puede obligar a realizar determinadas obras a futuro, puede cumplirlas o incumplirlas. Vamos a suponer que se incumplieran o que hubiera un crack, un incremento, no sé, en suministros o de evaluación, etcétera, y no pudiera alcanzar a crear todas esas obras para ese parque industrial. Los beneficiarios o la contraparte en ese contrato podría demandar al municipio a que forzosamente lo cumpla. Es muy difícil también. Es muy difícil cómo obtener los recursos, pero yo sostendría, Paulino y Arnoldo, que a mí sí me parece ilegal, y me regreso un poco más. Decía Arnoldo hace rato que a veces cuando se hace la ley se hace la trampa, o más bien siempre que se hace la ley se hace la trampa. A ver, cuando se generaron estos institutos de planeación, era precisamente para evitar estas improvisaciones y que se priorizaran las inversiones más importantes, ya sea a un municipio o al Estado mismo, y para generar los mecanismos que la ley lo prevé de comunicación entre proyectos en los que va a haber recursos estatales y municipales y se priorizaran estos recursos. Suena muy grave que el municipio tenga unas prioridades y el Estado en su inversión en el municipio tenga otras. Esto habla muy mal de nuestros gobernantes, esta incapacidad de sentarse y de definir técnicamente, poner no todos los huevos en una caprichosamente. canasta. Exacto. Orientar los objetivos. Porque esto no debe obedecer a un capricho, no debe obedecer a un contrato obtenido tras mano o que se generó en lo oscurito. Si hay 3 parques industriales, va una sobreoferta y va a caer. Entonces los procesos de planeación, la ley se ha procurado, no lo ha logrado, pero ha procurado, porque la implementación es otra, pero ha procurado que sean lo más público posible, sin poderlo lograr, y que tengan la mayor participación ciudadana. Y de repente nos encontramos con que hay inversiones importantes de un gobierno municipal, como es el caso, que no pasan por estos mecanismos, pero tampoco